Hola a todos, están escuchando el podcast de Wine Mods. Yo soy Omar Barbosa, mejor sommelier de México 2011 y 2013, y les doy la bienvenida al tercer episodio de la cata de vinos que está dedicado exclusivamente a la etapa gustativa. Antes de comenzar, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Wine Mods, en donde compartimos información dedicada enteramente al apasionante mundo del vino. Sin más preámbulos, comencemos con la etapa gustativa. Aquí analizaremos varios aspectos que el vino nos comunicará una vez que lo llevemos al paladar. Para realizar este ejercicio en boca, llevaremos un pequeño sorbo, el cual lo pasearemos por todas las paredes de la boca, arriba y abajo de la lengua, y posteriormente lo tragamos o escupimos, como ustedes lo deseen. De esta forma, impregnaremos el vino en todas nuestras papilas gustativas. A esto le llamamos envinar el paladar. Las primeras impresiones gustativas que tendremos en el paladar son conocidas como ataque, el cual puede ser ligero, amplio, que describe un vino que inmediatamente llena la boca de sabores, potente, en el caso de que sea intenso o fuerte, e incluso puede llegar a ser agresivo. Realizamos de nuevo el ejercicio de pasear el vino por todo el paladar y nos concentramos en las sensaciones gustativas. Es importante recalcar que los humanos somos capaces de percibir 5 sabores básicos: el ácido, salado, amargo, dulce y umami. Y seguramente habrán escuchado del mapa de los sabores de la lengua, el cual de hecho es falso. Es una errónea interpretación del trabajo del alemán David Hennig, que en 1909 publicó que los receptores de la lengua se concentran más en ciertas partes que en otras, pero no quería decir que los sabores se perciben más en ciertas partes de la lengua que en otras, ya que los sabores se perciben prácticamente de la misma forma en toda la superficie de la lengua. Y hoy sabemos que estos receptores o papilas gustativas también se encuentran en el paladar, en las mejillas y hasta en las amígdalas. Pero regresando a la cata, si estamos catando, por ejemplo, un vino blanco, vamos a analizar 4 cosas: el dulzor, la acidez, el alcohol y el cuerpo. Para determinar el dulzor, es decir, la cantidad de azúcar que se percibe en el vino, utilizaremos los términos seco para un vino que no tiene nada de azúcar y dulce para un vino que es, como su nombre lo dice, dulce. Entre ellos vamos a tener los términos semiseco o semidulce. Dependiendo de la cantidad de azúcar que percibamos, vamos a clasificarlo con estos términos. La acidez se percibe con la salivación. Cuando las papilas gustativas perciben una acidez muy alta, estimulan la salivación. La saliva actúa como regulador del pH de la boca. Por lo tanto, un vino con mayor acidez nos hará salivar más que uno con menor presencia de acidez. Los términos para definir la acidez de menor a mayor son plana, vivaz, fresca, verde y nerviosa, donde plana se refiere a una carencia de acidez y nerviosa se refiere a una acidez punzante, incluso agresiva. El alcohol se percibe con el calentamiento del paladar. Un vino con una presencia de alcohol moderada será cálido, mientras que un vino con una alta presencia de alcohol será generoso. Los niveles que vamos a utilizar para definir el alcohol son ligero, cálido, generoso y ardiente para aquellos vinos que tienen altas concentraciones de alcohol. El cuerpo es la densidad que el vino tendrá en el paladar. Puede ir del ligero al cuerpo medio o al corpulento. También podemos utilizar los términos robusto o intenso, que se refieren también a un vino con mucho cuerpo, con mucha estructura, con mucha densidad. Una vez que ya analizamos estos aspectos, vamos a tratar de identificar el carácter dominante del vino, el cual puede ser el alcohol, puede ser el cuerpo o la acidez, aunque lo ideal es que un vino se encuentre, de hecho, en armonía, es decir, equilibrado. Todos estos aspectos que analizamos, lo ideal es que se encuentren en un mismo nivel y que no se sobreponga uno en el otro. Por eso, si todos están en un mismo nivel, podemos hablar entonces de un vino armonioso o de un vino equilibrado. Por otro lado, si se trata de un vino tinto, no analizaremos la parte del dulzor, ya que la gran mayoría de los vinos tintos son secos. Cierto, hay ciertos vinos tintos que son dulces, por ejemplo el Oporto, o en algunos otros países que se elaboran vinos dulces tintos. En ese caso sí analizaremos la parte del dulzor. Sin embargo, si estamos hablando de un vino tinto seco que no es dulce por su naturaleza, entonces vamos a obviar esta parte del dulzor. Sin embargo, al análisis gustativo de un vino tinto agregaremos un aspecto más, que es la tanicidad.
Este término viene de los taninos, los cuales son polifenoles que están presentes en las partes sólidas de la uva, por ejemplo los ollejos, el raspón y las semillas. Los taninos nos darán una sensación astringente en boca, ya que actúan contra las proteínas presentes en la saliva, las que le quitarán su propiedad viscosa, por lo que la sensación inmediata es de sequedad o de astringencia. Entre más taninos tenga un vino, mayor sensación de astringencia o rugosidad sentiremos en el paladar. Los términos para definir la tanicidad de menor a mayor son suave, sedoso, que aquí comparamos, por ejemplo, la sensación de textura de la seda con la sensación de textura en el paladar. Si los taninos tienen esta sensación sedosa, entonces los llamaremos sedosos. Lo mismo ocurre con el término aterciopelado. Tánico y áspero son términos que indican una sensación astringente ligeramente agresiva. La tanicidad generalmente se encuentra en los vinos tintos. Hay excepciones, por ejemplo los vinos naranja, que llegan a tener tanicidad. Sin embargo, la gran mayoría de los vinos blancos no tiene tanicidad, porque, como les indicamos, la tanicidad, los taninos, están presentes en las partes sólidas de la uva. A la hora de elaborar un vino blanco, todas estas partes sólidas se retiran antes de comenzar la fermentación, evitando que los taninos pasen posteriormente al vino. En el caso de los vinos tintos, si existe una maceración prefermentativa y durante la fermentación se encuentran en contacto estos sólidos con el líquido, y eso hace que los taninos pasen posteriormente al vino. Por eso es que sí encontramos taninos en el caso de los vinos tintos. Dicho esto, al igual que con el vino blanco, trataremos de identificar el carácter dominante. En caso de que no lo haya, es decir, que todos estos aspectos, el alcohol, la tanicidad, la acidez y el cuerpo, se encuentren en un mismo nivel, podremos definir un vino como armonioso, equilibrado. Una vez que ya identificamos estos elementos y determinamos el carácter dominante del vino, nuevamente llevaremos otro sorbo al paladar, lo pasaremos o lo escupiremos, como ustedes lo deseen, y contaremos los segundos que tarda en desaparecer el sabor del vino. Cada segundo se le conoce con el nombre de caudalía, que es un término que viene del francés caudalie. Si tarda más de 10 segundos en desaparecer el sabor del vino, entonces tendremos un vino con un final o posgusto largo. Si lo hace en tan solo 2 segundos o 2 caudalías, entonces será un posgusto corto. Normalmente el posgusto también está ligado con la calidad del vino. Entre más largo sea el final, de mejor calidad será el vino que estamos degustando. Hay que poner mucha atención también en este aspecto, ya que el olfato también juega un papel muy importante. Como sabemos, el olfato está conectado con el gusto por la parte interior de la boca, por lo cual somos capaces de identificar aromas a los cuales les llamamos aromas retronasales, y estos aportan complejidad al vino. Estos fueron los elementos más importantes que analizaremos en la etapa gustativa de la cata de vinos. Algunas fuentes o escuelas incluirán otros elementos como estructura, textura o evolución del vino. Sin embargo, todos coincidimos en la acidez, el alcohol y la tanicidad. A manera de resumen, la acidez nos hace salivar y nos da una sensación de frescura. El alcohol nos da una sensación de calidez, mientras que el tanino de astringencia. En todo caso, todos estos elementos deben de estar en un mismo nivel para determinar un vino como redondo o equilibrado. El posgusto o final es un indicio de calidad y no hay que olvidar identificar los aromas retronasales que le aportan complejidad al vino. Pues bien, con esto terminamos el tercer episodio dedicado a la degustación del vino. Muchísimas gracias por escucharnos. Más adelante, en episodios posteriores, abordaremos el tema de los vinos espumosos, donde hablaremos seguramente de su apropiada degustación. Si les interesa profundizar en el tema de la cata de vinos, les recomendamos los libros El gusto del vino, del autor francés Émile Penot, o La esencial cata de vinos, del autor Michael Schuster. No duden en seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Wine Mods. Nuevamente gracias y hasta la próxima.